Les saludo con mucho gusto este viernes, recordándole que estamos hablando sobre la paciencia. Y la foto que está atrás de mí no es una foto que yo tomé, eh, es el Cerro del Bernal, eh, un cerro significativo acá en Tamaulipas, así que conózcalo. Yo solamente lo he visto en foto, anduve por allí hace algunos días. Pero por cuestión del tiempo, del clima, no pudimos apreciarlo como era debido. De hecho, ni lo pudimos ver, ¿verdad? Bueno, pero aquí está, en todo su esplendor, una foto que por ahí saqué del internet. Estamos platicando sobre la paciencia, dijimos, largura de ánimo, eh, macrotumía, como se dice en la Biblia. Y la paciencia, ya platicamos algo de ello el miércoles, ahora la vamos a ver también producto del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, o sea, la relación que tenemos con Dios nos va a dar, al estar en esa relación constante con Dios, nos va a dar ese fruto de paciencia, ¿verdad? Y esas cualidades primeras como el amor, el gozo, la paz, pues son ingredientes esenciales de nuestra vida espiritual interna, el gozo, el amor, la paz, que se van a reflejar en paciencia. Fíjese qué interesante, ¿no? O sea, lo que ocurre dentro de mí se va a hacer, se va a exteriorizar a través, en este caso, ¿verdad?, de la paciencia y otros características del fruto, pero vamos a hablar de la paciencia hoy, terminando lo que iniciamos con la ayuda de Dios el miércoles pasado. Entonces, estos aspectos de la paciencia, el amor, el gozo, la paz, son manifestaciones, pues, exteriores, ¿verdad? En nuestra relación con los demás, y ahí va la paciencia. Es sin duda, repito, lo que hay adentro se refleja, pues, ¿verdad?, hacia afuera. Entonces, es esencial en las relaciones interpersonales que todos tenemos, y el hogar es el primer campo, digamos, para ir practicando, probando, afinando, mejorando, perfeccionando la paciencia en las relaciones con los hijos, con los padres, con la esposa, con el esposo. Y si tiene más familia por ahí cercana, familia política, bueno, pues más se practica sin duda la paciencia. Eh, Dice en primera a Tesalonicenses capítulo 5 verso 14 que sean pacientes para con todos, o sea, con los miembros de la familia, con las personas que van a la iglesia. Obviamente eso se va extendiendo como un círculo concéntrico, se va extendiendo, se va abriendo, compañeros de trabajo, amistades, en fin. Es algo que por nuestra propia naturaleza sería imposible ser pacientes. O sea, la única manera en que podemos ser cada vez más pacientes, ¿verdad?, es a través de Dios. Quienes normalmente hemos sido impacientes, mientras más vas tú teniendo relación con Dios, más paciente eres, de tal manera que a veces la gente hasta te desconoce un poco, porque ese Espíritu Santo nos va perfeccionando, nos va haciendo mejores. Entonces podemos ser pacientes, claro, no perfectos, a veces, como hizo aquel, se nos chispotea, ¿verdad? Pero la idea es esa, ir mejorando. Entonces, en la familia es el campo excelente para probarla, afinarla, etcétera. Ya comentaba eso. Entonces, hay unos ejemplos negativos
digámoslo así, de paciencia o impaciencia más bien, falta de paciencia. Abraham, por ejemplo, dentro de todo, que es conocido como el padre de la fe, Abraham, por ejemplo, tuvo una promesa de Dios de que su descendencia llegaría a formar parte de una gran nación, ahí en Génesis 15:5, y por falta de paciencia, Abraham pues no esperó el cumplimiento de la promesa, sino que decidió tomar el control de la situación. Podemos decir que la esposa lo forzó, pero no, él decidió. La esposa le dijo, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas y te acuestas con la criada, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues está bueno, imagínense, ¿verdad? Y fue, y ahí nace Ismael, fuera de la voluntad de Dios, fue causa de problemas entre Abraham, entre Sara, también con Isaac, el hijo que nace posteriormente, el hijo que Dios había prometido, y hoy sigue siendo un conflicto entre árabes eh, y judíos. Otro que dentro de su vida, narrada en la Biblia, fue impaciente, fue Jacob. No esperó el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, sino que se convirtió en líder antes de que Dios le dijera. Engañó a su padre para recibir la bendición, ayudado ahí por su madre, va y hace ahí algunas cosas que engañan a su papá para que lo bendijera. Eh, entonces, sin esperar el tiempo de Dios, se hace líder, pero sufre el exilio, ¿verdad? Y muchas dificultades. Y cuando él está ante el faraón, dice ahí Génesis 47:9, él declara realmente lo que había sido su vida hasta este momento. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, decía en un momento de su vida Jacob, otro impaciente. Claro, después corrigieron algunos puntos y Dios los bendijo, pero estamos viendo cómo se complican las cosas cuando somos impacientes. Saúl, cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue ungido como, precisamente como rey, era humilde, estaba ungido por el Espíritu Santo, pero no obedece el mandato de Dios de esperar 7 días hasta que llegara Samuel, el profeta, y le diera instrucciones, y por su impaciencia asume el oficio de sacerdote, que no le tocaba ser sacerdote, y él ofrece el sacrificio en lugar del sacerdote, y pues pierde su reino, pierde el apoyo de Dios. También en 1 Samuel 10:8 al 10, capítulo 12 también, verso 11 en adelante. Otro fue Jonás, que se impacientó. Primero no quería obedecer a Dios, se fue por otro lado, Dios lo trae, se impacienta, se enoja con Dios porque Dios fue paciente y fue compasivo con los habitantes de Nínive. Y Jonás le dice, pues yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo de enojarte y de grande misericordia. En fin, ahí en Jonás 4:2, la actitud de Jonás no era una actitud de compasión ni de perdón como la de Dios. ¿Algún ejemplo positivo para ir cerrando esta segunda parte de, eh, de lo que estamos hablando de la paciencia? David, el salmista, que esperó con todos sus errores, también esperó en el Señor. En el Salmo 37:7 escribió, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Después dio este testimonio, pacientemente esperé al Señor, se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Algunos profetas del Antiguo Testamento también dicen Santiago 5:10 que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Por ejemplo, podemos pensar en Elías, en Eliseo, en Jeremías, el que es conocido como el profeta llorón, muchos otros profetas de tiempos del Antiguo Testamento que hablaron pacientemente en nombre de Dios al pueblo rebelde, un pueblo que eh, no obedecía por más que se les mostraba con hechos que Dios hablaba, el pueblo seguía siendo rebelde. Y podemos mencionar también a Job, ¿verdad? Un hombre también, no era profeta, pero era un hombre que está en la Biblia,
y nos habla de cómo fue un hombre con gran paciencia. Se le elogia allí en el libro de Santiago, capítulo 5 verso 11, y sufrió de la manera que usted guste y mande, física, emocionalmente, pierde sus bienes, pierde sus hijos, sus criados, todo en un día, en un instante. Eh, de tal manera que hasta la misma esposa, pues le dice, reniega a de Dios, muérete, le dice, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues confiando ahí en ese Dios? Y Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Imagínese a Job, ¿verdad? Pablo también reconoce que él es un hombre de paciencia, allí en 2 Corintios 6, 4 y 6, y describe también más adelante en algunos versos de ese capítulo 6 situaciones que pasó, tormentas fuertes en su vida, y no es fácil ser paciente, como Pablo lo fue por predicar el Evangelio. Entonces, ahí en Hebreos finalmente dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, pues, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Obviamente Jesús nos muestra también la paciencia, ¿verdad?, que tuvo que ejercitar para cumplir su objetivo al que venía, que era la salvación de usted y mía y de todo aquel que en él crea. ¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas en Cristo o como cristianos? Pues bueno, primero dando gracias en todo, porque a veces nos preguntamos por qué pasa esto, o como dicen algunos, no preguntes por qué, pregunta para qué, como sea, pero siempre preguntamos, siempre estamos a veces en ese grado de cierta inconformidad, sobre todo cuando inicia algo que no entendemos, y es cierto, ¿verdad? Pero debemos recordar, Señor, gracias porque tienes un propósito para mi vida, hay una razón. eh, Dice la Biblia que debemos estar siempre gozosos, ¿verdad? En medio de cualquier situación. Y Pablo lo decía ahí en Filipenses desde la cárcel, imagínense, ¿no? Qué mayor ejemplo que alguien que está encarcelado. Él dice, estén gozosos, estén contentos. Otra razón, aparte de dar gracias, es buscar el propósito que Dios tiene a través de esa prueba que estamos pasando, de esa situación que estamos pasando. Eh, Muchas veces nos pone en una situación, eh, prueba nuestra paciencia para poder ser testimonio a otras personas. También dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eh, o sea, siempre hay un propósito. Señor, bueno, pues, gracias porque sé que esto traerá bendición, y eso nos lleva a la tercera parte, que tenemos que recordar sus promesas, o sea, darle gracias, recordar sus propósitos, recordar sus promesas, como Romanos 8:28, que nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese todas las cosas, pues incluye eh, todo, y ahí va, que va probando también nuestra paciencia a través de las cosas que nos pasan. Bueno, espero que pase un fin de semana excelente, que disfrute este fin de semana con su familia, que dedique un tiempo para estar en la presencia de Dios, al lugar donde vaya a adorar a Dios. Bueno, vaya y póngase a cuentas con Él, y Dios mediante nos vemos pronto, si así Él lo permite. Hasta luego.